sabía tocar. ¿Qué nos está diciendo? Que utilizaba un medio que para algunos era moderno, como era un instrumento musical, era una herramienta que David utilizaba. Qué interesante que es esto, porque utilizaba los medios modernos de aquel entonces para poder no solamente predicar la palabra, sino también tener comunión con Dios. Una comunión, como te decía hoy, solamente el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, pero él nunca tuvo algo que pueda impedir que él pueda adorar a Dios. David siempre lo hizo, él escribió los mejores salmos, él componía canciones, él danzaba delante de Dios, nada impidió que él pueda adorarle. Pero ¿qué hacía David? Era una persona joven, era una persona que utilizaba los medios. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Que tenés que ser joven para utilizar los medios? No. No importa la edad que tengas, lo importante es que sepas qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que se predique la palabra, que le adoremos y que se predique la palabra. Para eso hay diferentes medios, esto lo hablaba la vez pasada con una persona. Tenemos diferentes medios de comunicación hoy en día para predicar la palabra. Desde el Facebook, desde el YouTube, desde las redes sociales, desde Twitter, Facebook, como dije. Hay un montón de formas. Antes, al principio se ponía, qué sé yo, un cajoncito, un megáfono y se predicaba en las plazas. Hoy podemos predicar la palabra desde una punta del mundo hacia la otra por medio de los medios tecnológicos, de los medios de comunicación masiva, desde la radio, las cadenas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Que como cristianos no nos cerremos en nosotros mismos, no nos cerremos en que tenemos un Dios antiguo, un Dios chato, un Dios que no nos entiende y no nos comprende. Él permite que sucedan todas estas cosas para que la iglesia sea consciente de que hoy en día es mucho más fácil que antes predicar la palabra, pero no nos cerremos en nuestra propia opinión y que podamos hacer como estos grandes siervos de Dios, que ellos tenían una perspectiva, una visión de años, de 10, 20, 30 años adelante de los demás. Fueron muy criticados, pero a pesar de ser criticados, David fue muy criticado, pero a pesar de eso, él siguió adorando a Dios y siguió llevando el mensaje mientras él pudo. Que como iglesia podamos ponernos en pie y tener en cuenta esto, que podamos ser personas que no le tengamos miedo a los medios de comunicación, que tengamos ánimo, que podamos prepararnos, estudiar. Y leíamos y veíamos que el apóstol Pablo hablaba diferentes idiomas, varios idiomas. Eso me demuestra que era una persona muy inteligente. Qué tremendo y qué bueno que podamos como hijos de Dios prepararnos, instruirnos para ser personas capacitadas para llevar la palabra, ¿sí? Y que podamos utilizar por sobre todas las cosas estos medios de comunicación que Dios puso en nuestras manos. Que la iglesia pueda aprovechar las redes sociales para llevar el mensaje, que la iglesia pueda utilizar los periódicos, que la iglesia pueda utilizar la televisión y que pueda utilizar todas las herramientas posibles para predicar la palabra, teniendo siempre una buena base doctrinal y una buena base de la Biblia, y siempre recordando de dónde venimos y cuál es nuestro pasado, ¿no? Cuáles son nuestros ancestros, nuestros héroes de la fe, por así decirlo, ¿no? Y estar aferrados a eso. Gente como Martín Lutero, que lo que utilizó para hacer una revolución fue la imprenta, ni más ni menos, junto con Gutenberg, allá por el año 1400, cuando el primer libro que se imprime es la Biblia, ¿no? Qué tremendo, y que podamos utilizar todos estos medios, que podamos ser personas que tenemos una visión y una mente de acá a 30 años, ¿no? Que seguramente nos van a criticar, pero sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo te animo a que no le tengas miedo a los medios de comunicación, principalmente a la gente mayor, ¿no? La gente mayor que dice, ve una computadora y se asusta, ve una máquina de escribir y dice, ¿qué es esto? Bueno, no, tanto no, pero que podamos tener en cuenta esto, ¿sí? Y los jóvenes que podamos utilizar las redes sociales no para la tontera, para la pavada, sino para predicar la palabra. Y eso va a estar muy bueno, y Dios va a estar de nuestro lado y nos va a bendecir y nos va a ayudar, porque cuando sembramos en el Espíritu, vamos a cegar en el Espíritu. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.